En esta segunda charlita de este pequeño recorrido que estamos haciendo en el mes de la Biblia sobre algunos temas del Antiguo Testamento, quería compartir con ustedes una reflexión sobre los salmos, sobre un modo de leer los salmos, que le puse por título algo así como el camino espiritual de los salmos, en base a un artículo que encontré hace un tiempo ya, que me pareció muy interesante, aunque el propio autor, al presentar su artículo, su modo de lectura de los salmos, nos da él mismo que se trata de algo opinable, esta manera de leerlos. Hay otros autores, otros pensadores, otros intérpretes que lo plantean de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras, de todas formas, la lectura de los salmos, este cuerpo poético, ¿no? Tan importante en la Sagrada Escritura, admite una diversidad de modos de lectura. La primera impresión que uno suele tener cuando hojea un poco los salmos es su gran variedad. Nos encontramos con una gran variedad de contenidos, de doctrina, de formas poéticas, así que de lenguaje, de situaciones, de autores. Hay una gran diversidad si lo leemos, aunque sea en una primera instancia, pasando las hojas para ver, para tener un panorama así más general, más inicial. Salmos muy breves, salmos muy largos, ¿no? Hay una gran diversidad. Y, y entonces la perspectiva que me pareció interesante era intentar descubrir o compartir con ustedes, mejor dicho, lo que este artículo, este autor, se llama Ángel Aparicio Rodríguez, ha descubierto y ha propuesto como una manera de entender esa diversidad de salmos bajo una cierta unidad. Y esta unidad que vamos a comentar hoy nos puede dar una pauta de lectura de cada una de las partes del Salterio. El Salterio es la colección de los salmos, 150 salmos. Nos puede dar una pauta de lectura de cada una de las partes. Porque una primera cuestión que plantea, esto no lo plantea exclusivamente este autor, esto es algo que ya, incluso en las Biblias, en algunas Biblias, después fíjense a ver cómo aparecen las que tienen ustedes, ya aparece una división del Salterio en 5 libros. Nosotros solemos decir el libro de los Salmos, como si fuera un solo libro, tal vez sin ser una opinión totalmente excluyente de otras. Una posibilidad es entenderlo dividido en 5 grandes partes. Una especie, como suele decirse, una especie de Pentateuco poético. Así como tenemos el Pentateuco histórico, los 5 primeros libros de la Biblia, o lo que veíamos en la clase pasada, este Pentateuco sapiencial, si ponemos estos 5 libros que veíamos la otra vez, libros más específicamente de sabiduría. Y les decía la otra vez que nos quedaba el Salterio por un lado y el Cantar de los Cantares por otro, que a veces se puede poner junto también en cuanto a la parte donde lo poético está más claro, tal vez. Podríamos decir en cierto modo, toda la Biblia es poesía, aunque no en el modo en el cual nosotros la entendemos. Todo es poético. Todo tiene una especial belleza, una especial armonía. Pero más formalmente se alude a la poética en referencia especial a los salmos, poesía por excelencia en el Antiguo Testamento, y al Cantar de los Cantares, que no en vano se llama así, ¿no? Lo veremos la próxima, Cantar de los Cantares, el cantar por excelencia. Así que nos enfrentamos a esta posibilidad de
en esa diversidad de salmos que hay, descubrir una unidad. Pero no simplemente una unidad, sino un tipo especial de unidad, que es una unidad que recorre un camino progresivo. Por eso el autor en realidad el título que le da a su artículo es 5 libros en uno. 5 libros en uno. Es una manera para presentar su artículo. 5 libros en uno. Es decir, es un solo libro y también son 5 libros. Dice en uno porque esta manera de lectura unifica esos 5 libros. Menciona en su introducción que es una opinión, un modo, no tiene por qué ser necesariamente así, hay otras posibilidades, etc. Pero en cualquier caso, como aplicación espiritual, tiene su valor. A mí me parece que tiene un gran valor. Y va a presentarnos una gran división, que son un prólogo a los salmos, que son los salmos 1 y 2, como un prólogo, como una introducción. Después el primer libro de los salmos, que comprende los salmos 3 al 41. Ahí hay que tener a veces la precaución y en las Biblias puede aparecer de manera distinta la numeración, ¿no? Recuerden que hay una gran cantidad de salmos tienen 2 números. Entonces, Salmo 1 y 2 son la introducción. Después, del número 3 al 41, primer libro de los Salmos. Segundo libro de los Salmos, Salmo 42 al 72. Tercer libro, Salmo 73 al 89. El cuarto libro, los Salmos 90 al 106. Y finalmente, el último libro, Salmo 107 al 150. Y uno puede preguntarse, bueno, si hay esta división, tiene que haber un motivo de la división. Y uno de los que se aducen acá, que es bastante interesante, es que el final, o sea, la introducción, Salmo 1 y 2, son 2 salmos muy distintos. Ahora les menciono la parte general y después vamos a cada una de las partes. Cada uno de estos libros termina con una doxología. Una doxología es una glorificación de Dios, una alabanza especial a Dios, un bendito sea Dios, un glorificado sea Dios, una doxología, de la palabra doxa, ¿no? En este sentido que suele referirse a una glorificación de Dios. Entonces, si tienen Biblia a mano y quieren ir viéndolo, lo pueden hacer. Yo ahora se los voy a mencionar, acá la tengo más o menos marcada. Si ustedes ven, por ejemplo, final del Salmo 41, el final del Salmo 41, termina así, 41:14, dice, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, amén, amén. Así termina el primer libro de los Salmos. El final del 41. Si vamos al final del Salmo 72, final del Salmo 72, donde termina el segundo libro, nos encontramos con algo muy parecido. Dice el final del Salmo 72, bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso por siempre, la tierra toda se llena de su gloria, amén, amén. Y después dice fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. El padre de los salmos es David, ¿no? El redactor de muchos de ellos y el inspirador de los salmos, la paternidad espiritual, ¿no? Así como decíamos, la paternidad espiritual del Pentateuco Moisés, la paternidad de los sapienciales Salomón, la paternidad de los salmos es David. Vamos al final del Salmo
89, que también, bendito sea por siempre Yahvé, amén, amén. Nuevamente termina, fíjense que es una gran similitud, ¿no? Siempre bendito sea el Señor, amén, amén. O así sea, así sea. Vamos al final del Salmo 106 y termina, obviamente, de la misma manera. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, y todo el pueblo diga amén. Salmo 106, final del cuarto libro. Y el final del quinto libro, que al final de la charla lo vamos a volver a destacar, Salmo 150. En el Salmo 150 es todo el Salmo. Si lo ven, suele tener por título, acá en la Biblia que tengo yo, dice doxología final. Y todo el Salmo es un gran aleluya. Todo el Salmo completo. Es el final del libro quinto de los Salmos y es el final del Salterio completo. Y uno puede decir, bueno, son detalles literarios, pero que nos dan una pauta de que termina algo, siempre con las doxologías, con este tipo de alabanzas, de reconocimientos, de glorificaciones de Dios, en los salmos aparece como una conclusión de algo. Terminó una parte, terminó un libro de los salmos y empieza otro. Y en determinado momento, nueva doxología, termina uno y empieza otro. Bueno, eso aparece estas veces que les he mencionado, lo cual le dio la pauta a los intérpretes de la Biblia para advertir que el Salterio está compuesto de varios grupos de salmos. Les insisto lo del comienzo, cuando uno lo mira por arriba sin estas distinciones, la impresión inicial que uno puede tener es que todo el tiempo hay una gran variedad. Bueno, pero no basta con descubrir estas doxologías como puntos finales de los libros, de los 5 libros de Salmos. Hay que ver, y es lo que el autor se dedica a hacer, y que otros dicen que no se puede hacer o que no corresponde hacerlo, hay que ver si cada uno de los libros tiene una temática particular, una temática distintiva, que lo identifique como tal. Es decir, que en cada uno de los libros haya como una tonalidad de fondo, como una armonía fundamental, en base a la cual todos esos salmos que aparecen en ese libro tienen un sentido más unitario. Como si fuera cada salmo, por poner un ejemplo, cada salmo como si fuera una modulación distinta de la misma armonía fundamental, de la misma nota de base, por decirlo así. O si quieren, no sé, como en colores, ¿no? Una tonalidad determinada de un color fundamental, y los diversos salmos que componen ese libro son variantes de ese color fundamental. Entonces, la tarea de este autor ha sido detectar ciertas tonalidades fundamentales en cada uno de los libros. O sea, vamos viendo como este proceso. Primero se advierte como una división en 5 a partir de las doxologías. Después el intento es descubrir cuál es la nota fundamental, el color fundamental, la temática básica de cada uno de los libros. Y después, descubriendo eso, ver si realmente hay una unidad entre los 5 libros, que es lo que por supuesto este autor sostiene. Una unidad que, como veremos, es una unidad progresiva. Por eso me gustó titularlo, en vez de 5 libros en uno, El camino espiritual de los salmos. Porque los salmos, desde esta perspectiva, nos marcan un camino, un trayecto de vida cristiana, un trayecto de vida espiritual.
Y ahora les voy a mencionar los temas. Les voy a mencionar ahora los títulos de cada uno de estos libros. Estos títulos de cada una de las partes del Salterio no son, por supuesto, partes de la revelación. Es la interpretación de los autores, en este caso este que le estoy mencionando. Darle un título a ese libro como para poner en evidencia cuál es su temática fundamental, su punto de vista, ¿no? Su nota básica, para después, teniendo ese título en cuenta, interpretar mejor los contenidos. Bueno, decía, los Salmos 1 y 2 es la introducción, ahora veremos por qué, brevemente. Pero después, el primer libro de los Salmos, que son los Salmos 3 al 41, lo ha titulado este autor El libro del dolor y de la fe. O sea, él advierte que en este primer libro la nota distintiva tiene que ver con el dolor y con la fe. Enseguida vamos a tratar de dilucidar un poco y poner ejemplos en base a los cuales el autor sostiene esta hipótesis. El primer libro de los Salmos, Salmos 3 al 41, especialmente dedicado a modular sobre esta temática. El dolor, fundamentalmente el dolor del creyente, es la prueba del creyente, los desafíos, las angustias del creyente y la fe. Por ese motivo no es simplemente dolor o sufrimiento, sino que es dolor y fe, las dos cosas, o el dolor y el sufrimiento a la luz de la fe. Primer libro. El segundo libro lo ha titulado El libro del deseo, o del deseo de Dios, más completamente. Salmos 42 al 72, libro del deseo de Dios. Ya veremos por qué. El tercero, Salmos 73 al 89, libro de la experiencia de Dios. O sea, la nota fundamental parece ser esa, la experiencia de Dios. El cuarto libro, Salmo 90 al 106, lo ha titulado El libro del reino de Dios. Allí parece que la tonalidad fundamental, el tema básico es el reino de Dios. Y el quinto libro, Salmo 107 al 150, el libro de la alabanza eterna. Esto es la estructura fundamental que entonces el autor mismo dice, el conjunto del Salterio, si vamos recorriendo estos títulos, el conjunto del Salterio se percibe como una progresión narrativa y suplicante. El Salterio es un camino hacia Dios. Su rúbrica, su punto final, es el gran aleluya. O sea, este es el planteamiento inicial. Después de una introducción, los 5 libros parecen ir marcando como una progresión que parte del dolor y la fe y termina en el gran aleluya, en el Salmo 150. Si esto es así, es perfectamente aplicable al camino del creyente, de tal manera que los salmos ya no son simplemente trozos poéticos, inspirados por Dios, y de una belleza particular, y de un contenido y una profundidad enormes. En muy pocas palabras un salmo dice muchísimo, sino que además son invitaciones a recorrer un camino que parte de nuestra oscuridad en este mundo y concluye en la patria celestial. Como un canto, ¿no? Los salmos son cánticos, un canto que acompaña el viaje. Cada etapa del viaje es acompañada por un canto en particular. Alguien decía por allí sobre la palabra, cuando uno saluda a veces, que no se usa tanto, ¿no? Pero cada tanto se escucha, estoy
estoy encantado, ¿no? Encantado de conocerlo. Encantado, es estar en el mismo canto, ¿no? Esto decía un estudioso español, Eduardo Segura, especialista de Tolkien, en una de las charlas que pude escucharle, decía esto, ¿no? Como el filólogo es amante de las palabras, estudioso de las palabras, y decía esta expresión tan linda, ¿no? Y yo lo aplico acá, ¿no? Los salmos nos encantan, no solo porque nos gusten, sino porque nos hacen cantar el mismo cántico. Estar encantado es estar integrado en el cántico. No es casual que la Biblia nos presente cantos muchas veces, no solo aquí, muchas veces. Pensemos en el Magníficat, del Cántico de María Santísima. El cántico nuevo con mayúsculas, que se canta eternamente en la Jerusalén del cielo. Estar encantado es estar introducido en un cántico que ya no es simplemente música, sino que es la realidad misma. Entonces podemos ir pensándolo en estos términos, el salterio, la colección de salmos, este progreso, son los cantos que nos acompañan en el camino, pero no solo como un sonido que nos llega, como una poesía que recitamos, como un contenido que sabemos, sino como algo que nos encanta. ¿Vieron que también se usa esa palabra tipo mágica, ¿no? Un encantamiento que es hacer partícipe a alguien de algo que lo supera, que lo conmueve profundamente, que lo sitúa en otro espacio. Esto hacen los salmos, pero no como magia, sino como gracia. Entonces vamos a ir viendo cada partecita de estas. Después después voy a ir leyendo un poquito los comentarios cuando termine y las preguntas que quieran hacer o las apreciaciones. Así podemos enriquecer esto que vamos leyendo. Muy bien, entonces la introducción a los salmos. Fíjense, la palabra inicial del salterio es feliz, bienaventurado. Así empieza el salterio. Me gusta decir que el Salmo 1 es una de las puertas de entrada a la palabra de Dios. Un portal de ingreso donde con esa sola palabra se nos está resumiendo de alguna manera todo. ¿Por qué existe la Biblia? ¿Por qué existe la palabra de Dios? ¿Por qué ha sido revelada la palabra de Dios? Para eso. Invitación a la felicidad. No es casual que Jesucristo pronuncie las bienaventuranzas, ¿no? En el corazón de la predicación del Evangelio, las bienaventuranzas. Feliz aquel que son muchas, pero en el fondo es una sola. Es una invitación a la felicidad, o sea, la revelación divina, la redención. El sacrificio de Cristo es una invitación a la felicidad, no a la que da el mundo, por supuesto, sino a la única verdadera y definitiva que es la que da Dios. Así que los salmos empiezan así, feliz. Más aún suele decirse, los que interpretan también, que más que feliz son felicidades, como diríamos en un castellano ya caído en desuso, albricias, felicidades. Como cuando saludamos a alguien deseándole eso, ¿no? Felicidades. Que tengas muchas felicidades. Lo podemos traducir en términos de nuestro lenguaje y significa prácticamente eso. Así que por eso es una gran introducción. Y fíjense que el Salmo 2, Salmo 1 empieza así. ¿Y cómo termina el Salmo 2? Dice, dichoso, feliz, el que se acoge a él. O dichosos los que se refugian en él. Salmo 1 empieza con la palabra feliz y termina con otra invitación a la felicidad. Como una inclusión se llama eso en la literatura bíblica, una inclusión donde empieza algo y termina de la misma manera. Y ese empezar y terminar de la misma manera nos da la pauta de lo que está adentro. O sea, el Salmo 1 y 2 sirve de introducción porque en el fondo nos habla de la felicidad del justo. De hecho, está planteado en ambos salmos, en el primer salmo de una manera más reposada, más sapiencial, ¿se acuerdan de lo de la otra vez?
El Salmo 1 se suele titular Los dos caminos, la sabiduría y la necedad, sensatez e insensatez, justicia e injusticia, piedad e impiedad, todos estos binomios que quieran poner ahí de índole sapiencial. Y entonces en el Salmo primero está más planteado de una forma reposada, más tranquila, con gran belleza también. Y en el Salmo 2 de una manera mucho más dinámica, mucho más sonora. Hay confabulaciones, hay violencia, hay una cierta universalidad muy marcada, ¿no? Fíjense, el Salmo 2 empieza así: ¿por qué se amotinan las naciones? Los pueblos conspiran en vano, los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes se alían en contra de Yahvé y de su ungido. Un salmo cristológico también, habla de Jesucristo. El 1 también habla de Jesucristo. Ese hombre feliz es Jesucristo en última instancia, o en primera instancia. Entonces el Salmo 2 se titula acá el drama mesiánico, es decir, esa felicidad nos va a llegar por el Mesías, y frente a la presencia del Mesías no hay más que dos reacciones posibles, que son las que presenta el Salmo 1. Hay dos caminos: aceptarlo o rechazarlo, lo que dice San Juan en la primera página de su Evangelio. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero a aquellos que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Así que con una dinámica diferente, el lenguaje de los salmos nos va presentando de manera resumida todo lo que va a suceder después. Porque todo en definitiva consiste en que este camino que iniciamos con los salmos concluye o nos debe llevar a la felicidad definitiva para la cual ha venido Jesucristo al mundo. Así que allí tenemos estos dos primeros salmos. Después los pueden ir leyendo con mayor tranquilidad, gustándolos. Los salmos tienen, no voy a hablar sobre eso, no es el tema. Tal vez sería un tema previo, el lenguaje de los salmos. A veces es en algunas partes un poco, no sé si difícil de comprender, de entender, pero es una poesía, por supuesto, inspirada por Dios, pero muy antigua, con una manera especial de referirse. Y no es tanto la poesía como la rima que nosotros estamos acostumbrados, sino sobre todo de otra manera. Está planteado en contenidos, ¿no? en acentos, en las fonéticas que tiene también. O sea, hay toda una complejidad bastante interesante sobre el lenguaje de los salmos. ¿Qué es la poesía hebrea? ¿Y qué se diferencia de la poesía nuestra? Más que no tiene tampoco una formalidad como la que a veces la poética más moderna intenta reflejar, ¿no? Entonces allí tenemos la introducción. Este camino que vamos a recorrer es un camino de felicidad. Un camino de felicidad porque el punto final es la felicidad, pero en el camino siempre hay dificultades. Y entonces vamos a ver ahora el libro primero, el libro del dolor y la fe, que son los salmos 3 al 41. Noten que después de estos dos primeros salmos, donde la clave es la felicidad y donde el conflicto también está presente, y muy presente en los dos. En el salmo primero hay enemigos, hay pecadores, hay malvados, hay malhechores, conspiradores para que el justo deje de ser justo, hay un juicio. El Salmo 1 también resume todo, resume toda la historia de la salvación, las estructuras fundamentales de la historia de la salvación. No me puedo detener en cada uno porque se va a hacer muy largo, pero veamos esta nota fundamental del primer libro de los Salmos, libro del dolor y la fe. Noten cómo comienza. El 1 y 2 ha hablado de la felicidad. Salmo 3 empieza así: Señor, ¿cuántos son mis adversarios?
¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Empieza trágico, empieza dramático. Uno suele acentuar algunos conceptos, pero el cuántos, hay un énfasis. Bueno, eso es un rasgo muy particular también del modo bíblico de expresarse los salmos. Como que queda un eco. Son demasiados los enemigos, los adversarios del justo, son demasiados. Entonces hay un eco acá, un énfasis, una insistencia, un subrayar en que es una cantidad de enemigos. En el Salmo primero, en las primeras partes, el justo es uno solo y los enemigos son muchos. Lo cual nos habla del único justo que es Jesucristo. Comienza entonces el primer libro con un clamor que se eleva desde lo profundo de la existencia. Y aparece, que ya están, aparece de un modo nuevo, porque están en los dos primeros salmos, un grupo, bueno, en los salmos hay personajes muy variados, pero hay grupos también, que son los malvados. Los malvados aparecen a través de todo el Salterio, es decir, a través de todo este camino, los malvados están presentes. Y hay diversas clases de malvados, muy detalladamente descritos en sus acciones, en su manera de proceder, en su finalidad. Y van apareciendo todo el tiempo, porque el camino de vida espiritual está asediado, está acechado por los malvados, que quieren impedirlo. Por eso todo el Salterio es un drama también. No se contentan estos malvados con oprimir, con perseguir, con destruir. Pretenden robarle al salmista, al creyente, a nosotros, el último asidero de su existencia. O sea, no solo los malvados agreden, sino que quieren quitarnos la fe, que es el asidero fundamental de nuestra existencia. Dicen, por ejemplo, ya no lo protege Dios. Se escuchan las voces de los malvados muchas veces en los salmos. En el Salmo 10, por ejemplo, dice, Dios ha olvidado, ha ocultado su rostro, no verá jamás. Acá se va presentando un tema difícil de entender, pero bueno, espero, aunque sea aproximarnos, que nos aproximemos, porque también es difícil de entender en nuestra vida. Y que si hemos escuchado o visto un poquito los sapienciales, allí está fundamentalmente planteado. Acá vamos a ver el trayecto del justo, asediado por los malvados que le quieren hacer perder la fe, haciéndole ver que Dios no interviene en su auxilio. Esta es una clave de este primer libro. Un Dios aparentemente inoperante, aparentemente no interviene, aparentemente no hace nada. Parecería dejar solo al justo. En este primer libro nos vamos a encontrar, y quedaría para también una charla entera, pero nos vamos a encontrar en este primer libro, que es del dolor por este motivo, por la persecución de los enemigos y por la aparente ausencia de Dios. Por eso la fe sigue intacta. El creyente sabe que Dios está, aunque no intervenga. Clave de este libro, y clave de la vida también. El creyente, el verdadero creyente, sabe, no tiene ninguna duda de la presencia de Dios. Incluso y sobre todo cuando Dios parece no intervenir, parece no estar presente. En este libro nos vamos a encontrar con el Salmo 21 o 22, depende de la numeración, que es el que Jesucristo recita en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que empieza así. Que no es, por supuesto, un abandono real, sino que es una no intervención manifiesta en orden a que ese sacrificio sea pleno, sea total y sea redentor.
Después yo les recomiendo, no lo puedo hacer acá, pero leer ese salmo, el que empieza Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21 o 22, depende del número. Y van a ver cómo empieza y cómo termina. Les dejo esa consigna. Van a ver cómo empieza. Ese salmo resume también todo lo que estamos diciendo. Después fíjense cómo empieza, el recorrido que tiene, lo que va sucediendo y cómo termina. Bueno, esta es un poco la temática del primer libro. No solamente porque el creyente experimenta el dolor, la angustia de los enemigos, sino porque parece que Dios no interviene. En el Salmo 10 citábamos recién, ¿no? ¿Por qué te quedas, le dice el salmista a Dios, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Es como si dijera, como una contradicción casi, una purificación en la fe es esto. Como si dijera, cuando más te necesito, no estás. Muy audaz esta frase, porque no desdice la fe, ni la confianza, ni la esperanza, pero manifiesta ese profundo dolor en la fe. El Salmo 14, por ejemplo, que dicen los impíos en el Salmo 14, no hay Dios, no hay Dios. Ese Dios que invocas no existe, has creído en vano. Esta es la mayor agresión, la mayor tentación que los enemigos del creyente ejercen. Hacerle creer al creyente que Dios no existe, o que si existe no lo ayuda, lo abandona. Y entonces se producen estos reclamos profundos, de dolor profundo del creyente. Y Dios, pese a todo, calla. Únicamente está presente en la fe y en la oración del justo. Por eso, en ese momento, el justo no deja de rezar. El salmo es oración, no deja de rezar. Si ya no creyera, no rezaría. Y en la oración que realiza, allí está la presencia de Dios, oculta. Perseguido por los enemigos que lo rodean, tiene la impresión de que Dios mismo se ha declarado su enemigo. Experimenta ese sufrimiento. En Salmo 22, 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que también puede interpretarse como un para qué. No como un por qué, sino un para qué. O sea, ¿cuál es la finalidad del sufrimiento del justo? Dice, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. A partir de este salmo, el dolor es una constante, se ha convertido en tema de fondo. Menciono algunos, Salmo 25, mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Este clamor del justo. Y sin embargo tenemos, por ejemplo, al final, el Salmo 41, esto parece ser la nota distintiva, ¿no? No es que sea igual en todos los salmos. Ahí está la variedad ¿no? artística de Dios en su revelación. Salmo 41, 12 dice, en esto conozco que me amas. 41, 12. Dice, finalizando el primer libro, como introduciéndose un poco al segundo, dice 41, 12, 11 vamos a leer, pero tú, Yahvé, ten piedad de mí, ponme de pie y les daré su merecido. En esto sabré que tú eres mi amigo, si mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, etc., ¿no? Conserva la justicia en medio de la prueba. O el Salmo 40, también, en lo anterior. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a recorrer el camino, a pesar de la oscuridad. En este primer libro está también el Salmo 22 o 23, el buen pastor. Un salmo de mucho consuelo. Dice, en medio de la oscuridad, tú estás conmigo.
el centro del Salmo 23. Tú estás conmigo. Pero hay dolor, porque cuando dice eso, en el Salmo del Buen Pastor, atraviesa por valles sombríos de muerte. O sea, el mayor sacrificio, la muerte misma. En la muerte misma tú estás conmigo, que es un signo de la redención. El pastor va por ese valle mortal, muere, no lo dice así el Salmo, pero muere Jesucristo. El rebaño, nosotros morimos con Él, pero para resucitar también con Él. Así que en este libro primero prevalecen las tonalidades oscuras, si podemos graficarlo de alguna forma. Hay muchas cosas más aquí, pero aunque sea para tener como una perspectiva. Entonces, cuando uno lea algún salmo de este primer libro, puede tener esto presente. Lo que está pasando es esto. El creyente está iniciando su camino y está siendo purificado en la fe por parte de los enemigos que le quieren quitar la fe y por una aparente ausencia de Dios, que es su mayor dolor. Pero no es una ausencia real, porque el creyente en la fe sabe que Dios está. Tú estás conmigo, aunque no lo puede ver, ¿no? En el Salmo 23, no lo puedo ver al pastor, porque está demasiado oscuro. Y sin embargo, sé de su presencia. Escucha el sonido del báculo, ¿no? Del bastón. Escucha las pisadas. Percibe su aroma. Esa imagen animal, ¿no? Los sentidos agudizados para percibir esa presencia que no es clara, no es a plena luz del día, pero está, y esa es la clave. Lo que le dice Jesús a los discípulos cuando se está hundiendo la barca, que los discípulos lo despiertan. Acá también aparece un poco después, despierta en el libro segundo. No te importa que nos hundamos. Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿cómo no tienen fe? O sea, lo importante es que Jesús está en la barca. Si está despierto, está dormido, es algo que le corresponde a Dios, porque en el fondo nunca está dormido, siempre está presente. Bueno, segundo libro, empieza en el Salmo 42, y vean cómo empieza el Salmo 42. Este es el libro del deseo de Dios. O sea, una vez que ha sido probado por el dolor y por una aparente ausencia, la ausencia ¿qué hace? La ausencia en la fe, que no es una ausencia real, sino no percibida, la ausencia en la fe suscita el deseo, ¿no? El amado está ausente. Esto nos va a pasar también cuando leamos el Cantar de los Cantares, así que tenerlo por ahí presente, ¿no? El amado está ausente, ha desaparecido, y hay que encontrarlo, hay que verlo, hay que descubrirlo, hay que buscarlo. Entonces, esta aparente ausencia de Dios del libro primero se traduce en deseo de Dios agudizado en el libro segundo. Por eso empieza el Salmo 42, como la sierva sedienta anhela el agua, así te anhela mi ser, Dios mío. Lo compara con un animal, la sed animal. Muy interesante esa imagen. Es una sed casi irracional, para marcar lo incontenible. Como anhela la sierva los arroyos, así. A mí me gusta acentuar ahí, en esa frase, el así, de esa manera. Más aún, Israel sabe lo que es el desierto, sabe lo que es la sed, sabe lo que es llegar al límite. Cuando la sed se vuelve algo tan imperativo, no hay nada que pueda sustituir al agua. Esa debe ser la vida cristiana. Así como tenemos sed de agua en medio del desierto, sed de Dios. O sea, no hay nada sino Dios que pueda saciarnos. Y los enemigos intentan distraernos, saciarnos con otras cosas. Este inicio del Salmo 42 es precioso. Así, de esa manera, con esa sed.
Y en el 63, Salmo 63, cito algunos así sueltos, ¿no? Dice lo mismo: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti. La carne es todo, es todo el hombre completo, no es solo lo físico, en el lenguaje bíblico. La carne es todo el hombre integral, totalmente, desfallece, o sea, pierde vida. En tierra seca, reseca, sin agua. Así que uno de los modos que tiene los salmos de mostrarnos el deseo de Dios, claramente es la sed. Porque además Israel la ha padecido, esa sed, físicamente, y Dios lo ha llevado a ese límite para que entienda que la vida que recibe la recibe de Dios y que solo en Dios debe esperar definitivamente. Y este deseo de Dios va a tener que ver con habitar con Él, o sea, es el deseo del encuentro. Y en los Salmos, y en el Antiguo Testamento especialmente, ese encuentro se da fundamentalmente en el templo. Por eso se va preparando esto. En el libro segundo, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, insta a caminar en busca de refugio. Ese refugio es el templo, la tienda, el lugar de protección, el lugar donde la presencia de Dios es más marcada, más intensa, por decirlo de alguna manera. No es ya una cuestión teórica, bueno, Dios parece que no está y ¿qué hago?, sino que ahora ese deseo se traduce en un caminar, en un recorrido. En medio de este libro aparece un salmo extraño, que es el Salmo 45 o 44, no recuerdo bien la otra numeración, que parece un oasis en medio del desierto. Un salmo que celebra la nupcialidad, que celebra el amor, que celebra la belleza, que celebra la prosperidad, el brillo, la luminosidad. Es muy interesante, está como una piedra preciosa, ¿no? Insertada allí en el medio de este drama, de un deseo de Dios que todavía no se cumple lo esperado. Es lindo verlo con esas perspectivas. Camino por el desierto y un oasis, como un descanso. En el proceso que nos presentan los salmos, camino de vida espiritual, en medio del desierto que es este mundo, cada tanto aparece un oasis, que es un don especial de Dios. Bueno, los salmos hacen lo mismo, como diciéndonos, ánimo, que vale la pena, que está preparado el banquete definitivo, ¿no? El Apocalipsis habla del banquete de bodas del Cordero de Dios con la iglesia. Esto ya está preparado. Acá en este salmo, fíjense, en el libro segundo todavía las cosas no están bien, hay dificultad, prueba, oscuridad, y en este salmo 45 no hay oscuridad alguna, todo es luz, magnificencia, embriaguez de los sentidos, pleno día, no hay sufrimiento, no hay gozo. Se va como atisbando con este pequeño oasis tan intenso, una mirada sobre el fin, sobre el banquete definitivo. Entonces son algunos rasgos del libro segundo, el libro del deseo de Dios. O sea que lo que sucede en el primer libro, esta aparente ausencia, suscita el interés, refuerza el anhelo, fortalece la esperanza y se produce este movimiento, esta dinámica propia de la fe, que es encontrarse con aquel en el cual hemos creído. Y por supuesto es un camino de purificación. Tercer libro, el libro de la experiencia de Dios, Salmos 73, 89.
Salmo 73 al 89. El libro de la experiencia. ¿Por qué de la experiencia? Porque ese deseo se empieza a cumplir en la experiencia, en experimentar la presencia de Dios. Eso que no sucedía en el libro 1 y que se buscaba en el libro 2, ahora se produce. La experiencia de Dios, pero no es cualquier clase de experiencia. Todavía no es la visión de Dios en la patria celestial. No es suficiente conocer a Dios de oídas. No es suficiente saberse la doctrina tradicional sobre la retribución. Se requiere una experiencia religiosa profunda. En el Salmo 73 dice Dios, yo estoy siempre contigo. Es decir, ese Dios reclamado de pronto empieza a aparecer, empieza a desvelarse. Apocalipsis significa eso, quitar el velo. Se empieza a desvelar, se empieza a mostrar. Frente a ese ¿dónde está tu Dios? Del Salmo 78, en boca de los enemigos, ¿dónde está? Empieza a dibujarse una respuesta. Pues todavía no hay una manifestación tan clara como será en la patria. ¿Y dónde lo encuentra Dios? Fundamentalmente en la historia santa, en la historia sagrada, en lo que ha sucedido. Es el momento en este libro de recordar los años remotos, las proezas de Yahvé, los antiguos portentos, sus obras, sus hazañas. Se recuerda toda la historia santa, el Salmo 80. Recordar, porque el pasado recordado es patrimonio del presente y este se asoma al futuro. Recordar, hermosa palabra en castellano también, que es tener presente con fuerza en el corazón. Recordar, no es memoria simplemente, no es saber algo que pasó, sino que es presencia. El recuerdo es del pasado, pero se hace presente el pasado al ser recordado, es decir, al tenerlo con intensidad en el corazón, no solo en la memoria como la entendemos nosotros, sino Dios está presente. Recordar o acordarse en la Biblia es un verbo importantísimo porque equivale, aunque no sea un sinónimo, pero equivale a salvación. Si Dios se acuerda de su alianza, estamos salvados. Si Dios se olvida de la alianza, estamos perdidos. El gran pecado es olvidarse de Dios. La salvación es acordarse de Dios. En el relato del diluvio, en medio del diluvio, cuando llega a su punto máximo, dice el libro del Génesis, Dios se acordó de Noé. Y ahí empiezan a descender las aguas. O el que cito siempre, por un afecto especial, el buen ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le pide nada más que eso. Sorprendente la petición de ese hombre. Estaba muriendo con la misma muerte de Jesucristo. No le pide milagros, no le pide enseñanzas, no le pide sufrir menos. Le pide una sola cosa, acuérdate, o sea, que lo tenga en su corazón. Si me tienes en el corazón, como si le dijera aquel hombre a Jesús, entonces ya está, lo demás no importa, lo único importante. Entonces, se llaman memoriales estas cosas, que en Israel eran muy importantes, en la doctrina y en la liturgia de la iglesia también. El memorial de la pasión, que es la Eucaristía, no es un recuerdo de algo pasado y nada más, sino es una actualización. Es hacer lo mismo que sucedió, hacerlo en el presente, no otra cosa. Entonces, ¿dónde está tu Dios? La respuesta está en la misma historia de sus intervenciones, de su presencia. Y ese recuerdo, ese memorial de lo que Dios ha hecho, abre la puerta al futuro, porque si lo ha hecho, lo continúa haciendo, aunque no lo note, y lo llevará a su plenitud la obra.
Entonces Israel tiene muy presente la historia, que pensemos en la liberación de Egipto o en otros momentos, en otras intervenciones muy explícitas, muy claras, en los combates, en las guerras, o en otras no tanto, donde Dios también está presente, ¿no? La historia de José, por ejemplo, en el Génesis, lo providencial, cómo guía los acontecimientos sin hacerse ver siempre. Entonces esa fuerza del memorial, esa fuerza del recuerdo, es hacer presente. Esa es la experiencia religiosa, la experiencia profunda de la que habla este tercer libro, ¿no? Desde el primero, aparente ausencia, dolor en la fe. El segundo, el deseo, empieza a caminar el creyente, como la sierva buscando el agua. El tercero, el encuentro. Pero este encuentro es en los hechos, en las gestas de Dios, que se hacen presentes en ese recuerdo. El libro 4 se llama, o se puede titular, según este autor, el libro del reino de Dios. Notemos cómo de a poquito va amaneciendo, ¿no? Ya se ha encontrado con Dios, pero ¿quién es ese Dios? Es el rey. La realeza es celebrada reiteradamente en este libro 4, Salmos 90 al 106. En el Salmo 93, Dios es reconocido como Rey del universo, con la importancia que tiene en el Nuevo Testamento esto. Jesucristo, Rey, especialmente en la pasión. Ahí es admirable esa convergencia. Jesucristo se va a revelar como Rey fundamentalmente en la pasión, es decir, cuando solamente se lo puede reconocer a la luz de la fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el buen ladrón. Y hay muchos gestos en la pasión, hechos incluso por los enemigos, que sin pretenderlo o pretendiendo lo contrario, en el fondo, en el signo, lo están reconociendo. El manto rojo, la caña en la mano, la corona de espinas, los diálogos con Pilatos, expresamente, yo soy rey, le dice, el título en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Todo eso se va a explicitar, esto que está contenido acá, esta noción de Dios como rey, y como un rey que reina. No es rey como la mera identidad, es reinante, es decir, ejerciendo el reinado. Cuando en el Salmo 22 se hablaba, 22-23, del buen pastor, no es la mera identidad, Dios es pastor. Dios es pastor pastoreando. O como en el Génesis cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz. Es Dios diciéndose, no solo diciendo cosas, sino diciéndose Él mismo, como un don, ese bien que se difunde, que se expande, en la belleza de la creación y en la belleza de la recreación, es decir, de la redención. Los malhechores quedan excluidos de la ciudad de Dios. Los leales, por el contrario, son acogidos en el nuevo reino. Salmo 101. Acá se avanza un poquito más del libro anterior, donde estaba esa experiencia del recuerdo, del memorial, de la actualización. Ahora, Dios es un rey que reina y que nos hace partícipes de ese reino. Nos integra a ese reino. O sea, el vínculo con Dios se va haciendo cada vez más explícito. Y los enemigos quedan fuera. Se empieza a distinguir ahora con mucha claridad. Dice en el Salmo 103, Él rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, te corona, se la corona amor y ternura, te rescata de la muerte, está diciendo. El Salmo 103, te rescata de la fosa y te corona, te hace rey. El cristiano es, por el bautismo, sacerdote, profeta y rey.
te hace partícipe de su reinado. Salmo 104, menciono algunos que son los que menciona acá el autor del artículo, pero lo dejo como pauta de lectura de otros. Salmo 104 puede leerse como un retorno al paraíso perdido. El nuevo Adán goza contemplando una creación pacificada y pacífica. Salmo 104. Se ven los efectos de ese reinado. A ver, lo tengo por acá. Salmo un poquito más largo. Salmo 104, acá lo titula Los esplendores de la creación. Después léanlo despacio porque es bellísimo. Qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Te arropa la luz como un manto, como una tienda extiendes el cielo. ¿Sí? Un recuerdo de la creación. Levantas sobre las aguas tus moradas, te sirven las nubes de carroza, te deslizas sobre las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministros. Y va describiendo toda la creación, toda la obra de Dios, el sol, la luna, los animales, las obras en general, el mar, Dios como alimentando a sus criaturas. Salmo 104, muy, muy recomendable. El Salmo 105, la historia de Israel. Otra vez. Para mostrar que este reinado es efectivo, no es un título nada más. Es efectivo, es el rey que ha creado y recreado e intervenido constantemente en la historia. No hay un segundo de la historia donde Dios no interviene. Esto que el libro primero complicaba la existencia al pobre creyente. Ha triunfado el amor. Se ha acordado de su amor y su lealtad, dice el Salmo 98. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Aparece muchas veces acá también el recuerdo divino. Esta división de libros, de las temáticas, no son totalmente excluyentes, se van como solapando, diría, ¿no? Va terminando uno y va empezando el otro, y las temáticas anteriores, yo no he querido complicar excesivamente, pero las temáticas anteriores están presentes en las posteriores. O sea, no queda nada de lado de lo anterior, sino que se va como asimilando a esto que continúa, a este proceso que continúa. Hay como resonancias en cada libro de todo lo anterior. Salmo 105, Salmo 106, van desfilando los pecados cometidos por Israel desde Egipto hasta la Tierra Santa. Es una gran confesión de los pecados de Israel. También muy válido para nosotros. Pero bueno, la última palabra del nuevo reino es el inmenso amor de Dios. Libro 4, entonces, exaltación de Dios como rey, reinante, y nuestra participación en ese reino, donde entonces la experiencia de Dios planteada en el libro anterior alcanza una fuerza única, porque ya uno es partícipe de ese reino. Y por fin el libro 5, el libro de la alabanza eterna, Salmo 107 hasta el final, aunque hay subdivisiones. ¿Qué nos va a narrar este libro? La meta del camino, el final del camino. Los malvados están presentes en casi todos los salmos, aunque su acción sea más continuada en el libro primero. Acá parecería ya que es el libro del gran aleluya, la glorificación definitiva. Si lo van leyendo así un poquito por arriba, himnos de glorificación de Dios, del Mesías, todo el tiempo. Pero de pronto aparecen de una manera muy intensa los malvados. El Salmo 139, que ya no deberían estar acá. Acá empieza en este libro 5 a resonar el aleluya definitivo, que es la patria del cielo. Empieza a resonar, empieza despacio, ¿no? como una sinfonía
¿no? Que empieza tranquila, pero ya se va escuchando ya se va introduciendo a ese final glorioso. Hay invitaciones a la alabanza de Dios, muy frecuentes, elogios de la ley divina, gran Salmo 119, pero nos encontramos de pronto, Salmo 139, donde vuelven a aparecer esa presencia de los enemigos. 140. El Salmo 140. Vuelve a decir: líbrame, Señor, del hombre malvado, guárdame del hombre violento, de los que traman maldades en su interior. Presérvame de las manos del malvado. Como una fuerza muy grande parecen tener aquí. Ya está casi al final del camino. Y sin embargo, por decirlo así, la última agresión del enemigo para que el salmista pierda la fe. Los que me asedian levantan la cabeza, dice. A mí me gusta especialmente el Salmo 137, que es sobre el destierro. Lindísimo salmo, donde Israel clama la presencia de Dios estando en Babilonia. Después también les recomiendo, si les gusta, leerlo. Y hay una destrucción violentísima de los enemigos al final. Extraordinario, Salmo 137, junto a los canales de Babilonia. También una charla entera para ese salmo hace falta. Entonces, en estos salmos, 140 al 143, los malvados, insistiendo por última vez, como la purificación definitiva. El creyente tiene que ser plenamente purificado. Y después, por supuesto, empiezan ya a resonar cada vez con mayor intensidad los aleluyas. En el Salmo 146 empieza: aleluya, alaba al Señor. Salmo 147, aleluya, alaba al Señor. 148, aleluya, alabad al Señor. 149, cantad al Señor un cántico nuevo. Acá está el cántico nuevo. Y todo acá es luminosidad ya. Ya acá los enemigos no tienen nada que hacer. El Apocalipsis describe el final, que los enemigos ya no entrarán en la Jerusalén celestial. Ya no habrá más noche, no habrá más oscuridad, no habrá más llanto, más dolor. Dios enjugará las lágrimas, nos dice el Apocalipsis. Himno triunfal. Y el Salmo 150, que es como un coro final de diversas voces, dice: alabad, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su firmamento, por sus grandes, alabadlo, alabadlo, alabadlo. Todo el tiempo, cada línea del Salmo dice eso. Todo cuanto respira, ser vivo, por la vida dada por Dios, alabe a Yahvé, aleluya. El acorde final. Como acá lo compara con el director de orquesta o de un coro, que va dando entrada a diversas voces, empieza suave y de pronto se van sumando voces para que se produzca esta sinfonía universal, esta consonancia definitiva de voces diversas pero unificadas en una sola palabra, aleluya. Así que empieza con la palabra felicidad y termina con la palabra aleluya. El inicio y el fin del camino, la promesa inicial y el cumplimiento definitivo. Por eso me parecía interesante el planteamiento. He recortado bastantes cosas porque si no se hace muy largo. Después les puedo mandar el artículo no son muchas páginas, para que lo tengan. Y descubrir esto que decía al comienzo, como este cántico nos implica y nos va llevando, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Nuestra vida es esto, definitivamente. Empezar por esa promesa de felicidad
en medio de la adversidad, ese dolor y esa fe vividos en la presencia de Dios, aunque Dios no se manifieste como nosotros queremos que se manifieste. El deseo, el anhelo, la esperanza cada vez más intensa, cada vez más fortalecida, del otro libro, la experiencia de Dios, la valoración de lo que Dios ha hecho. El Magnificat, lo mencioné hace un rato, pero es eso también. La Virgen glorifica a Dios, glorifica lo que Dios ha hecho en ella y glorifica la obra de Dios en la historia. Después también tarea de leer el Magnificat y descubrir eso. O sea, la valoración, Dios obra, pero no siempre nos damos cuenta o no siempre lo valoramos adecuadamente. Tal vez nos damos cuenta de una intervención de Dios cuando es muy explícito, pero está todo el tiempo. Libro de la experiencia. Después la participación en el reino, ¿no?, como hijos de Dios, y finalmente para alabarlo eternamente. El Magnificat de la Virgen es sustancialmente un aleluya. Así que, bueno, este era un poquito el planteamiento que quería compartirles. Y que bueno, Dios nos acompaña, tener esa confianza, esa certeza de fe, de que Dios nos acompaña en el camino, ¿no? A pesar de las adversidades, las contrariedades, las pruebas, en los salmos nos invitan a esto, ¿no? A reconocer su presencia siempre, constante, a pesar de las adversidades, y que bueno, nos concede esa gracia de recorrer este camino para cantar un día definitivamente para siempre en la Jerusalén celestial este aleluya.